Bases hidrodinámicas del ciclo cardíaco. Introducción. El ciclo cardíaco es la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten en cada latido cardíaco. Cada ciclo inicia como la generación de una potencial de ácidos en el modo sinual. Termina con la relajación de los ventrículos. El periodo de contracción durante el que se bombea la sangre se llama sístole y el periodo de relajación durante el cual se llenan las cavidades con sangre se llama diástole. Tanto las aurículas como los ventrículos transmiten por la fase de sístole y diástole. Y es esencial la regulación coordinada de su contracción para lograr un bombeo adecuado de la sangre al cuerpo durante el ciclo cardíaco. Las presiones en la aurícula o ventrícula aumentan y disminuyen repetitivamente, lo que produce que la sangre fluya de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Es decir, al inicio de la diástole, la aurícula de la sangre fluye de las venas a las aurículas por la diferencia de presión. Posteriormente, conforme llenan las aurículas, la presión aumenta y la sangre se mueve pasivamente a los ventrículos, cuando una potencia de acción generando en el nodo sinoauricular hace que las aurículas se contraigan. La sangre es bombeada activamente a los ventrículos. Después, el potencial de acción se propaga al músculo ventricular e inicia la sístole ventricular. La presión aumenta por encima de la arteria pulmonar y aorta, y la sangre sale hacia la circulación pulmonar o sístole. Desarrollo del tema. 1. El ciclo cardíaco empieza cuando el nodo sinusal inicia el latido cardíaco. La sangre entra primero al corazón a través de la aurícula derecha y pasa a la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide y así dentro del ventrículo derecho. 2. Diástole y sístole. Diástole. La diástole se define como el periodo de tiempo durante el cual el miocardio pierde su capacidad para generar fuerza y acortamiento y vuelve a un estado de longitud y fuerza sin estrés. Se extiende desde el momento del cierre de la válvula aorta hasta el cierre de la válvula mitral, y su duración suele ser de 2/3 del ciclo cardíaco en reposo. Por extensión, la difusión diagnóstica ocurre cuando estos procesos se prolongan, se ralentizan o se hacen de forma incompleta. Desde un punto de vista conceptual, este síndrome tiene lugar cuando la cámara ventricular no puede aceptar un volumen adecuado durante la diástole, cuando una presión diastólica normal para mantener un volumen de latidos adecuado a las demandas metabólicas. Las alteraciones se deben a un deterioro en la relajación ventricular y a un aumento de la rigidez de la cámara ventricular. La prevalencia de este síndrome es variable según los estudios y las diferentes metodologías de la investigación, pero actualmente se reconoce como que es muy alto y tienden a aumentar en la población con más edad o con la edad
entre 40 y el 71% con medida del 56%. Además, su impacto en el pronóstico es muy importante, dado su presencia se asocia a un aumento de mortalidad. La morbilidad básicamente a expensas de los ingresos hospitalarios. Sístole. La sístole es la primera fase. Ocurre cuando los ventrículos se contraen y bombean sangre a las arterias, aorta y pulmonar. Durante la sístole, las válvulas auriculares se cierran, lo que origina el primer sonido de latido cardíaco. Cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran, esto impide que la sangre regrese a las aurículas durante este breve periodo de tiempo. Las válvulas aórticas y pulmonares están abiertas para que la sangre pueda entrar en las arterias aortas y pulmonares. Cuando los ventrículos se dejan de contraer, se cierran las válvulas aórticas y pulmonares para impedir que la sangre retroceda hacia los ventrículos. Este es el que crea el segundo sonido del latido cardíaco. 3. La fase rápida de eyección ventricular y la fase lenta de eyección ventricular. La fase rápida de la eyección ventricular. Punto 1. Las válvulas semilunares se abren al inicio de esta fase. Punto 2. La presión de las ventrículas sigue aumentando por arriba de la presión aórtica y pulmonar hasta alcanzar un máximo. La contracción. Siguiente punto. La contracción ventricular empuja la válvula tricúspide. Siguiente punto. El volumen ventricular desciende conforme sale la sangre hacia la circulación. 3.2. Fase lenta de la eyección ventricular. Primer punto. Desde el pico de la presión ventricular y arterial, el flujo de la sangre fuera de los ventrículos y por tanto el cambio en el volumen es más lento. Siguiente punto. Cuando la presión en los ventrículos se hace más baja que la de las arterias, es flujo retrógrado hacia los ventrículos que hace las válvulas semilunares se cierren. Esta marca mecanismo en el fin de la citosis ventricular. Siguiente punto. Se observa la onda T en el electrocardiograma. El fin de la onda T marca el fin de la diástole ventricular en el término eléctricos. Conclusiones. Una conclusión general. El corazón es una bomba que suele latir entre 60 y 100 veces por minuto. En cada latido, el corazón envía sangre a todo el cuerpo, de pies a cabezas. Después de distribuir el oxígeno, la sangre vuelve al corazón. La sangre se bombea hacia los pulmones, del corazón hacia los pulmones, donde vaya cargado de oxígeno. Este ciclo se repite una y otra vez. El sistema circulatorio está formado por vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón y hacia el corazón, transportan hacia el corazón hasta el cuerpo y regresan al corazón. Eso quiere decir, el sistema circulatorio lleva oxígeno, nutrientes y diferentes componentes a todo el cuerpo. El recorrido que sigue la sangre siempre va en la misma dirección para que las cosas sigan
funcionando como deben de funcionar. Gracias.